Si tienes un e-commerce y alguna vez tuviste un error de precios en tu sitio web, por ejemplo, tienes un producto que vale 40.000 pesos y por error estaba en 40 pesos y alguien compró. ¿Cuál es el problema? Esa persona probablemente te va a exigir que tú le respetes el precio que estaba publicado, pero de ser así, obviamente vas a perder mucho dinero. Incluso si tú le dices al comprador que la venta se tiene que anular, en muchos casos el comprador te va a exigir que cumplas con el precio o de lo contrario va a hacer un reclamo vía Cernac. Justamente hice este video y me junté con un ex director nacional de Cernac que se llama Jean-Pierre Couchot. Es un abogado experto en todos estos temas y vamos a hablar de qué hacer en una situación como esta. Mi nombre es François Pousset y te doy la bienvenida una vez más a mi canal de YouTube. Espero que te guste este video. De ser así, puedes ponerle un me gusta, suscríbete a mi canal que siempre estoy subiendo videos de emprendimiento y también te invito a que comentes en este video si es que tienes alguna duda respecto a este tema, te lo vamos a responder. Si hay otro tema relacionado con el Cernac, también lo puedes poner aquí. Y si hay otro tema que te gustaría que tocáramos, también puedes dejarlo en los comentarios. Eso es todo y ahora te dejo con el video. La ley, la verdad es que es súper clara y dice que se tiene que respetar el precio informado o publicitado a los consumidores. Pero la verdad es que eso tiene un límite, ¿cierto? Puede ser un producto que tenga un valor comercial normalmente de 10.000 pesos y a veces ocurren errores, por ejemplo, de digitación, etcétera, de programación, donde puede publicarse un precio que llega a ser irrisorio. Supongamos un producto que cuesta 10.000 pesos que esté publicado a 1.000, 2.000 pesos, muchas veces no va a cubrir ni siquiera los costos de producción o de transporte, etcétera. Y la pregunta es, bueno, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se ha aplicado por parte de los tribunales? Y un poco ver qué es lo que el Cernac piensa al respecto y cuáles son sus criterios. Efectivamente, la ley contempla esta norma, pero es una norma que tiene que ser aplicada con criterio y también de muy buena fe. Lo que se ha resuelto por parte general de los tribunales de justicia es que efectivamente se tiene que respetar el precio informado publicitado, pero en la medida en que sea un precio serio, que sea un precio real. En general no va a haber discusión si es que el precio es de un 50% hacia arriba. En general se puede entender de que puede ser una oferta, un gancho comercial y en esos casos va a ser un poco más difícil entender que hay un error en el precio y que un proveedor, como lo dice la ley, una empresa se exima de cumplir con la obligación de respetar ese precio. Pero cuando ya estamos hablando de precios que son de un 25% hacia abajo, ya directamente se trata de un precio que es irrisorio, ¿cierto? Además tenemos que entender que la ley se tiene que ejecutar de buena fe. Por lo tanto, no pareciera ser de buena fe que un consumidor quiera aprovecharse de un error cuando es plenamente reconocible, ostensible, de que efectivamente ese no es ni cerca el precio ni tampoco de que se tratara de una oferta. Así como se exigen obligaciones respecto de las empresas y de los proveedores, también el deber del consumidor es, ¿no es cierto?, ejecutar de buena fe y exigir sus derechos conforme a lo que establece la ley. Han habido varios casos en este sentido. Recuerdo hace mucho tiempo que lo conversábamos antes, el caso de una multitienda que había ofertado pelotas de fútbol, ¿ya? Y una persona tenía un emprendimiento, una escuela de fútbol, y compró cerca de 100 pelotas de fútbol. En ese caso, a pesar de que no era un precio irrisorio, sino que era simplemente una oferta, el precio estaba rebajado en relación a su precio normal, la empresa dijo válidamente, yo no te puedo vender esa cantidad porque yo lo que vendo es a consumidores que están definidos en la ley del consumidor, es decir, personas que compran para su uso personal o familiar, ¿te fijas? Entonces, ninguna persona para su casa compra 50, 30 o 100 pelotas de fútbol. Uno comprará 1, 2, 3, máximo 4 por si acaso, y esos son ciertos límites. Ahora, volviendo al tema del error en el precio, hay otro tema que es bien importante, y es que si bien puede existir un error en el precio y un emprendedor puede eximirse de tener que cumplir y respetar ese precio que está mal publicado a un precio de un 10%, un 20%, lo cierto es que si bien ningún tribunal ni el Cernac te va a poder obligar a que tengas que cobrar ese precio tan barato, lo cierto es que el proveedor, un emprendedor en este caso, tiene una obligación y que tan pronto tome conocimiento de esta situación debe inmediatamente dar de baja la publicación,
tomar contacto con los clientes, informarles, oiga, hubo un error en el precio, esto fue lo que pasó, devolver inmediatamente el dinero. Y de esa forma, evidentemente, van a estar más protegidos frente a cualquier reclamo ante el SERNAC, frente a cualquier tipo de acción judicial. Porque de lo contrario, si bien no te van a poder obligar a tener que respetar ese precio, sí podría ser un actuar eventualmente considerado poco diligente por parte de esa empresa o de ese emprendedor y tener responsabilidad por otro lado, ¿te fijas? Entonces ahí hay una primera gran diferencia desde mi punto de vista. Claro, uno de los casos que quizás hizo más ruido hace quizás 2-3 años fueron errores de precios de la aerolínea. No sé si tú lo recuerdas, donde efectivamente para ciertos destinos con distintas aerolíneas, no solamente pasó con una, yo recuerdo que pasó por lo menos con 2 o 3. Y a mí me llama mucho la atención que la gente lograba correr la voz de estos descuentos y de repente, incluso por 2-3 días, uno podía comprar un pasaje a precios ridículos. ¿Qué pasó en esos casos? Porque en muchos casos, de hecho, la gente pudo comprar los pasajes. O sea, no les devolvieron la plata y pudieron hacer la compra efectiva. Bueno, efectivamente hay ciertos casos donde hay situaciones que yo diría que son un poco grises, ¿ya? Y en donde, si bien a mi juicio no es posible exigirle a una empresa o a un emprendedor que respete a ultranza un precio donde evidentemente hay un error, naturalmente, lo que sí hay que ver lo que pasa después, es decir, cuál es su reacción al informarse de que hay un error en el precio en su página de internet, porque eso así es como ocurre. Entonces, si es que esto ocurre a las 10 de la mañana, lo lógico es que una empresa tome medidas inmediatamente, tenga sistemas para poder revisar, por ejemplo, si hay patrones inusuales de compra y ver, oye, ¿qué está pasando? No tengo ninguna promoción, ninguna oferta, y eventualmente puede haberme hackeado algún código de la página, un código de oferta, qué sé yo, y por lo tanto revisar qué es lo que está pasando. En los casos en que no son muchos, la verdad, pero en algunos casos, por ejemplo, las empresas no han tomado estas acciones de información al consumidor, no han tomado una acción, yo diría, proactiva, y en esos casos en que el SERNAC ha tomado acciones, pero derivados de una conducta que ha sido poco diligente por parte de esa empresa. Entonces, ¿qué recomendarías tú, por ejemplo, para un emprendedor, una empresa que se ha visto en un escenario de este estilo, que un error de precios? ¿Qué le recomendarías tú hacer? ¿Cómo manejarlo para adelante? Bueno, lo primero es que tienes que estar siempre vigilando qué es lo que ocurre en sus redes sociales, en sus páginas donde venden los distintos productos. Porque precisamente si es que hay muchas compras, puede ser que haya algún patrón anómalo. Como te comenté recién, de repente me tocó ver un caso que habían hackeado una página de internet y descubrieron un código de descuento. Y ese código empezó a circular en redes sociales, etcétera, y las personas compraron. Entonces, tener medidas de seguridad adecuadas. Adicionalmente, hay que tener ojo con los datos personales. No es exactamente el tema que estamos hablando, pero si un emprendedor va a almacenar datos personales de consumidores, tiene que tener medidas súper estrictas de seguridad para que esa información no sea sustraída por un hacker, por un tercero, y eventualmente pueda ser divulgada y utilizada con otros fines. Entonces, lo primero es que si esto llega a ocurrir, bueno, ver cuál es la magnitud del error, ¿ya? Y dependiendo de la magnitud del error, evidentemente puede haber una justificación para que ese emprendedor no tenga que cumplir con ese precio que es a todas luces irrisorio. Y ahí lo que se ha distinguido por parte de los abogados, la doctrina, como solemos llamar los abogados, es que hay que poner en juego dos intereses. Por una parte está el interés del consumidor en que le respeten ese precio, y por otra parte el interés del emprendedor de querer eximirse porque estima que hay una razón justificada. Bueno, si ponemos en la balanza estos dos intereses, ¿cuál es el que debiera protegerse? Y claramente es el del emprendedor. El interés del consumidor cuando es un error que es ostensible, evidentemente que no se está ejecutando de buena fe. Por lo tanto, efectivamente la ley es muy exigente y por lo tanto hay que cumplirla. En ese sentido hay que tomar resguardos, prepararse. Cuando ya las empresas tengan cierto volumen, ojalá poder contar con un plan de cumplimiento, con una buena asesoría. Pero de la misma forma, entonces, en que se exige cumplir con la ley, que es bien drástica, tiene sanciones muy altas, bueno, en otros casos, ¿no es cierto?,
tener claridad de que es posible justificarse, pero siguiendo los pasos que hemos conversado. ¿Qué debería hacer un emprendedor si recibe un reclamo vía CERNAC? Lo primero es que lo tiene que contestar. Hoy se está discutiendo un proyecto sobre darle más facultades al CERNAC, ¿ya? Y en definitiva el corazón de este proyecto que se llama CERNAC Contigo, lo que busca es que el CERNAC pueda sancionar casos individuales, por ejemplo, problemas con una compra o con un consumidor, el CERNAC pueda conocer esos reclamos y eventualmente iniciar un procedimiento sancionatorio. De acuerdo a las estadísticas actuales del CERNAC, hay un 10% de los reclamos que ni siquiera tiene respuesta. Ese 10% es un número muy alto si consideramos que el total de reclamos en un año es cercano a 630.000 reclamos. Son cerca de 60.000 reclamos que los consumidores ni siquiera se les contesta. Lo más importante es contestar ese reclamo y entregar la razón del por qué no se cumplió, ¿cierto? Porque después eso podría tener repercusión en un tribunal y en general no es un buen antecedente no haber contestado este reclamo. Lo primero también es inmediatamente, antes de evitar también que este reclamo pueda llegar al CERNAC, ¿ya? Porque el CERNAC también podría tomar estos antecedentes y mientras no exista proyecto de la ley que está en proyecto ahora, el CERNAC lo que puede hacer es tomar ese caso y denunciarlo ante un juzgado de policía local y buscar multas. El consumidor se puede hacer parte en ese juicio y solicitar indemnizaciones a través de demandas civiles. Entonces, yo diría que la prevención debería estar incluso antes, cuando el cliente toma contacto, muchas veces toma contacto primero con la empresa. Y cuando no tiene una respuesta satisfactoria o se siente peloteado o siente que no lo tomaron en consideración o engañado, acude al CERNAC. Por lo tanto, hay una oportunidad súper importante, yo diría muy valiosa, de poder solucionar ese conflicto con el consumidor en una etapa muy temprana. Evidentemente, si es que hubo un error, porque no nos quedemos solamente en el error en el precio, si es que hubo un problema efectivamente con el despacho, el producto no llegó el día, a la hora que se le había dicho, llegó otro producto distinto, bueno, si el consumidor tiene razón, de repente quizá sale incluso hasta más barato acoger ese reclamo y generar fidelidad con ese cliente, porque en verdad la lealtad yo no sé si existe en el comercio. El cliente además no tiene por qué ser leal con una marca. El cliente va a estar mientras lo traten bien, se le respeten sus derechos y se sienta escuchado. Y eso la verdad es que yo creo que es súper valioso. Si nosotros hiciéramos una encuesta o revisáramos datos, yo preguntaría, bueno, efectivamente de un muestreo, ¿cuánto es el porcentaje de clientes que tratan de aprovecharse o buscar algún resquicio, alguna pillería? Probablemente puede ser un 5%, siempre va a haber algún cliente que intente hacerlo. Pero la verdad, a mi modo de ver, creo que no es rentable incluso, y no es bueno que por ese 5% el otro 95% termine pagando justo por pecadores. Y además, creo que darle satisfacción a ese 95% incluso puede ser hasta más rentable en el futuro. Eso. Muchas gracias, Jean-Pierre. Espectacular la explicación.